Ejecutivo con las evaluaciones correspondientes, después pasamos a Poder Legislativo. Y como parte del Poder Ejecutivo les había mencionado que tenemos charlas por cada una de las unidades. Hoy día nos acompaña Rocío Latorre, que es la periodista de La Tercera que está moviendo moneda. Ya había hecho moneda, me decías al inicio de vuelo. Sí, ahí les voy a contar bien mi recorrido primero. Tiene sus cosas también. Voy a robar una frase de un periodista que tú conoces, de José Miguel Wilson, que ha hecho moneda durante hartos años y ahora hace congreso. Y según él, ¿cómo es Wilson? La diferencia entre ambas cosas es que en la moneda uno tiene que aprender a reportear en el silencio y en el congreso uno tiene que aprender a reportear en la locura. Son cosas bien distintas al final. Rara vez tiene razón Wilson, pero esa vez siempre tiene razón señor Wilson. Pero eso, la idea es que Rocío nos va a contar un poco cómo es trabajar en la moneda, qué es cubrir poder ejecutivo, cómo se hace esa pega en terreno. Si ustedes tienen alguna duda de medio de que la Rocío nos esté contando su experiencia, una duda que no pueda esperar, levantan la mano nomás y meten la cuchara, igual al final vamos a tener espacio para que conversemos más, para que hagan preguntas. Pero eso, Rocío, muchas gracias por estar. Bueno, ya me presentó Filip, mi nombre es Rocío Latorre, tengo 30 años, hace más o menos 8 años ya que empecé a trabajar después de mi práctica. Siempre he estado ligada a medio escrito, trabajé en el Mercurio, actualmente trabajo en La Tercera, tuve un paso breve también por The Clinic, pero actualmente estoy en La Tercera hace ya un buen tiempo. Y desde el 11 de marzo en adelante estoy cubriendo el gobierno de José Antonio Kast. Yo no sé qué tan consumidores ustedes son de medios de comunicación, particularmente de medios de prensa escrita, pero me imagino que algunos saben más o menos qué es lo que busca el Mercurio, qué es lo que busca La Tercera, cómo se distinguen, pero ahí vamos a ahondar un poco en eso después. Pero particularmente lo que es ver la moneda, primero me gustaría saber si alguno ha estado familiarizado, ha ido a reportear presencialmente algún día la moneda. No sean tímidos, no sean tímidos. Ya por talleres o esas cosas le han tocado. Sí. Me imagino que han tenido, lo que decía Filip, que han tenido que pasar por la copucha, que han visto un poco el movimiento de cómo es, que es bien vertiginoso. Tenía mucha razón lo que decía el profesor, de que la moneda es súper distinto al Congreso. El Congreso es un lugar más abierto, donde están todos los parlamentarios en general a disposición. En la moneda muchas veces hay que estar esperando que cruce algún ministro, hay que estar esperando que alguien quiera hablar. Y tengo como algunos apuntes más o menos de lo que es cubrir la moneda. Lo que nos ha tocado tanto con gobiernos que son más atípicos, nosotros veníamos de un periodo largo en que me imagino que ustedes que son más chicos se acuerdan como de infancia de este ciclo Bachelet, Piñera, que era lo que la mayoría de ustedes había visto a lo largo de toda su vida. Tuvimos el gobierno de Gabriel Boric, que recién terminó hace menos de un mes, y hoy tenemos el gobierno de José Antonio Kast, que ambos significan como un giro en el polo político, digamos, nuevas fuerzas políticas que por primera vez llegaron a ser gobierno. Entonces, parte con esos dos gobiernos, con el gobierno de José Antonio Kast y con el gobierno de Gabriel Boric, llegaron también a aprender lógicas de lo que es instalarse en la moneda, de lo que es también la relación con los medios, digamos, desde de repente, por ejemplo, lo que era la Alianza por Chile en ese momento, que actualmente es Chile Vamos, que gobernó con Piñera 1, lo que era la Concertación, que también con Bachelet, posteriormente la Nueva Mayoría, ya estaban un poco curtidos en lo que era la relación con la prensa, cosa que con el gobierno de Gabriel Boric y con José Antonio Kast han llegado un poco, digamos, a aprender a lo que es el Ejecutivo. Me imagino que lo que ustedes ya saben es como un poco funcionamiento del Ejecutivo y el gabinete con 25 ministerios, 24 ministros, porque recordemos que en este gabinete tenemos un biministro, tal como lo teníamos en el gobierno anterior, las instancias de coordinación, comité político ampliado. Me imagino que eso algo lo conocen, algo han visto. La conformación del comité político ha variado entre el gobierno anterior y el gobierno actual. Por ejemplo, en el gobierno anterior estaba el Ministerio de la Mujer, en este gobierno actual está Desarrollo Social.
eso marca un poco políticamente cuáles son las prioridades de un gobierno u otro. Bueno, este gobierno también ha sumado otros comités, comité económico, comité social, comité, tenía algunos anotados acá. Tienen días distintos, algunos son de hecho cada 2 semanas. Llevamos 4 semanas de gobierno ya, si no me equivoco, o 3. Bueno, estamos por cumplir el mes de gobierno. Sí, el comité de seguridad y el comité político ampliado con toda seguridad son los días lunes porque son bastante de coordinación proyectando un poco lo que va a ser la semana. Entonces, el comité, por ejemplo, en el caso de ustedes como periodistas, si llegaran en algún momento a reportear La Moneda o circunstancialmente, si por ejemplo les toca ir un día lunes a La Moneda reporteando como estudiantes, el comité político ampliado es la instancia quizás más reporteable de lo que tiene La Moneda, porque van también presidentes de partido, también van jefes de bancada en el caso de lo que es el gobierno del presidente José Antonio Kast, y es gente que está obviamente mucho más llana a hablar, porque muchas veces diputados, senadores, presidentes de partidos políticos quieren marcar un punto, y qué mejor lugar que La Moneda, donde está toda la prensa congregada para eso. Cosas que son como claves como de la cobertura de La Moneda es principalmente el ritmo de trabajo. De repente algo que es noticia a las 9 de la mañana, cuando en general se hacen las pautas, cuando uno se coordina con su editor de cuál va a ser lo que van a ver en el día, eso va cambiando, porque de repente puede pasar algo mucho más importante al mediodía. Entonces pasa de repente que uno se siente muy presa de la rueda como noticiosa. Nosotros en particular en La Tercera tratamos de no estar tan amarrados a eso, como nuestro foco no es cubrir el día a día, tipo registro, lo que dijo alguien en cuño, no, pero muchas veces de esas cuñas abren un nuevo flanco, abren una nueva polémica, entonces es un poco difícil abstraerse de eso, pero dentro de ese mismo ejercicio lo que nosotros tratamos de buscar es lo que hay detrás de una declaración, lo que hay detrás de una decisión, lo que hay detrás de una cuña, por qué se dijo esto, quién tomó la decisión de que se diga esto o tal cosa. ¿Estuviste en el Mercurio también? Sí, estuve en el Mercurio cuando recién partí mi carrera. ¿Es muy distinto ser el Mercurio, por ejemplo, respecto a lo que decía recién de la vocación por tener un medio que haga registro? Uh-huh. Lo que va pasando versus despegarse de ese registro? Sí, yo creo que, bueno, nosotros más o menos los que saben un poco como cuál es nuestro ritmo de publicación en La Tercera, nosotros en La Tercera estamos completamente digitalizados de lunes a viernes, y lo que se mantiene como papel físico para los románticos del papel de la prensa escrita, el sábado y el domingo como con fuerte foco en la suscripción más que en la venta en kiosco, que como ustedes saben cada vez son más escasos. El Mercurio es un diario que se sigue imprimiendo todos los días con todos los costos que eso implica. Por lo mismo, el Mercurio tiene más una orientación a marcar el registro. No digo que eso esté bien o que esté mal, yo trabajé en ambos medios entonces, y con dos con muy buena experiencia, pero el Mercurio obviamente está más orientado, que es un diario que sigue yéndose todos los días una copia a la Biblioteca Nacional, para que quede, digamos, para la revisión para próximas generaciones. Entonces obviamente tiene una orientación mucho más de registro. Nosotros lo que buscamos es mucha más trastienda política. Por eso mismo hablaba de esto de repente cuando uno está en Moneda, que hay alta dependencia de la contingencia, porque todo es sujeto de abrir un flanco. Me imagino que han estado pendientes las últimas semanas que La Vocera ha sido particularmente un foco noticioso, particularmente por todo lo que diga La Vocera. Esto en todos los gobiernos es igual, digamos, como siempre el vocero es el personero de gobierno más expuesto, porque todo está muy pendiente a todo lo que diga. Entonces, eso, bueno, también otra de las características de la cobertura es que hay una doble capa, y tiene un poco que ver con esto de lo que decía yo del registro, que es lo público, estar pendiente tanto de las vocerías, de los puntos de prensa, que en el caso de nosotros de La Tercera muchas veces nos apoyamos más en lo que hace el breaking, la web, que están mucho más pendientes de lo que es el registro, lo que dijo un personero, lo que dijo el otro, para nosotros poder estar más pendientes de lo que hay detrás de eso.
decía esto de la doble capa, porque está lo que es público y lo que es privado, pero de interés público. Que esto es una batalla constante de repente con los asesores de prensa, que nosotros queremos saber lo que hay detrás de una decisión, quién estuvo involucrado en tal reunión, por qué se mandó este proyecto de ley y por qué no se le dio prioridad a otro. Todas esas cosas como de explicar, de que entender finalmente es lo que tratamos de buscar como periodista. Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta, que esto también es como para el reporteo en general, no solamente para el reporteo en La Moneda, que más que conocerse la cara de todos los ministros, que eso es, digamos, algo básico, manejar como al dedillo bien quién está en cada cartera y quiénes son los roles claves de gobierno, de repente es mucho más de interés manejar la segunda línea de ese propio ministro. ¿Quiénes son sus asesores clave? ¿Con quién toma las decisiones el presidente? De repente el ministro, que uno no habla todos los días con los ministros o no habla todos los días con el presidente, digamos, no son personas como de fácil acceso, digo en general, no solamente de este gobierno, de repente uno tiene que hablar con su equipo, con jefes de comunicaciones, jefes de gabinete, de repente es mucho más gravitante de lo que te pueda decir exponer un ministro. Obviamente siempre están las instancias como las entrevistas, donde uno puede agarrar mayor confianza, digamos, de fuente, pero tienen que conocer muy al dedillo los equipos. Dime. Igual quería consultarte recién porque tú trabajas en México, ¿cierto? Sí. En este mes, cada semestre que lleva el gobierno, hablan muy poco cuando les preguntan como otras preguntas fuera de la pauta. Y habitualmente donde más cuñas dan son las entrevistas a medio escrito los fines de semana. Prácticamente no han habido muchas entrevistas que no sean pauteadas previamente. Entonces, en ese sentido igual, ¿cómo se incomoda el poder, por así decirlo, si no se quiere exponer a responder preguntas? Que es lo que ha pasado en varios grupos de prensa, que muchas veces los ministros responden 3 preguntas y dicen no quiero seguir respondiendo y se van. Y dejan a su equipo de prensa tirado y el equipo de prensa dice como el ministro no quiere contestar más, no puede hacer mucho. Efectivamente hay un diseño, pero que esto como que se ha constatado en notas periodísticas, de que quienes están, digamos, recibiendo como todos los golpes más mediáticos, están concentrados en al menos 3 personas del gabinete, que es la vocera Cedini, el ministro del Interior Claudio Alvarado y el ministro de las Express José García Rumino. Ellos como que han tenido una mayor exposición y van a entrevistas televisadas, también han ido a matinales, en general hacen puntos de prensa, por ejemplo la vocera, más allá de los puntos de prensa que está haciendo semanalmente, pese a que no tiene un día establecido, Sexpress habla de los proyectos de ley, Alvarado ha tenido, pese a que no es ya estas funciones están separadas, ha tenido que hablar de seguridad también, pero esto como de cómo nos incomoda el poder, en general, no solamente este gobierno, de gobiernos anteriores también, estoy hablando también de Piñera II, que me tocó también, me ha tocado trabajar desde ahí, digamos, de Piñera II en adelante. En general siempre se establece cuántas, en un punto de prensa oficial, digamos, la posibilidad que tiene de repente que a lo que hay que estar muy atento también, si se cruza un ministro, uno va con todo a preguntarle, sobre todo si en ese momento está ocurriendo algo de contingencia. En general se establece cierta cantidad de preguntas por responder. Lo que se hace dentro de La Moneda, por eso les preguntaba si alguna vez ustedes habían ido presencialmente a reportear La Moneda, es que está lo que comúnmente se le conoce la Copucha, que es la Asociación de Reporteros de La Moneda. Siempre obviamente hay temas que son de interés del día, y más o menos se concuerda, si son 3 preguntas, se concuerda que 3 periodistas, por sorteo, privilegiando sobre todo a quien esté en vivo en ese momento, sea de televisión o radio, que pueda hacer la pregunta. Preguntas que en general se construyen un poco entre todos, pero el ordenamiento de los puntos de prensa, de que sean 3 preguntas, 4 preguntas, que esté acotado un poco, no es algo que viene en particular de ese gobierno, pasaba también en el gobierno de Gabriel Boric, pasaba también en el gobiernos más anteriores también.
Lo ideal que cuando, por ejemplo, hay un tema de contingencia, me imagino que ustedes lo vieron también hace unos días atrás, la ministra Sedini nos hablaba hace un par de días, entonces salieron varios periodistas a perseguirlas por los patios de la Moneda, que es el video donde se ve que ella se mete en una escalera, que no responde. Eso es parte de, y es de las formas que, como lo describías tú, como de incomodar al poder, porque de repente suena como un cliché, pero es parte de la pega que hace uno. Esos son los momentos, como decía el profesor, de repente en el Congreso es mucho más fácil, porque hay una oferta de parlamentarios, los ciento y tantos parlamentarios que son, que todos están de repente disponibles a hablar. En la moneda el asesor que no quiera aparecer o el ministro que no quiera aparecer perfectamente puede moverse por dentro de la moneda y salir o entrar a la moneda sin necesariamente exponerse. Entonces ese es parte de como uno de los desafíos constantes de estar en la moneda, estar atento, lo que nosotros le llamamos hacer patio, que no es estar todo el día como adentro de la copucha, que es una zona habilitada, que uno podría estar sentado todo el día. Parte de es estar atento, parte del desgaste también de ver la moneda. Sí. Quería hacer y es que yo a lo que me refería es que los ministros de gobierno en particular comunicacionalmente no son muy buenos. O no sé, pasan estas descoordinaciones como lo que hubo con el Estado en quiebra, que al segundo al tuvo que salir a desmentir al Estado, entonces a seguir. Sí. Entonces lo que yo me refiero es cómo en este asentamiento del gobierno tú sacáis la pega adelante si los ministros no te quieren hablar de ciertos temas o patean la pelota hacia adelante, como estamos viendo este tema, vamos a terminar algo más adelante. Como hay mucha incertidumbre porque vienen llegando, por así decirlo, y muchas veces eso, al menos mi apreciación, complica el reporteo, sobre todo el día a día, porque claramente cuando el día que sale el anuncio de ambulancia de 391 pesos, eso es noticioso y todo el tema, pero los días que no hay tanta noticia, ¿cómo lo ves sacar adelante? Tú pautas tu tema con X ministro. La verdad es que pasa poco que hay un día que no haya algo noticioso. Pasa bien poco. Particularmente la conformación de este gabinete, que se ha observado, se ha comentado, más allá de los ministros que son del corazón de la moneda, que son del comité político, varios no habían tenido experiencia política previa. Algunos tienen experiencia amplia en el mundo privado, pero hay varios que no tenían experiencia política previa. Y efectivamente, bueno, yo creo que pocos lo recuerdan por la edad que deben tener ustedes, pero el gobierno de Piñera I también se le calificó así, el gobierno de los tecnócratas, el gobierno de los mejores. Y finalmente, ¿en qué terminó eso? Que avanzado ese año 2010, o no recuerdo ya si fue tirado para el año 2011, se tuvo que hacer un ajuste de gabinete y tuvieron que entrar personas mucho más políticas, con mayor bagaje y mayor recorrido político, precisamente porque lo que van evaluando, digamos, la autoridad internamente, los asesores, el propio presidente, que necesitan gente con más carrete, con más experiencia en política, pero eso es algo que determinará el presidente más adelante si lo quiere hacer. En general los políticos dicen un deporte nacional pedir cambios de gabinete. Con este gobierno ha pasado que la oposición lo ha hecho súper pronto, pero más allá, como a tu pregunta de cómo se saca adelante el reporteo, siempre hay algo, bueno, me imagino que ustedes manejan los conceptos del on y el off. De repente uno no va a tener una confirmación de un ministro diciendo algo en on, pero, por ejemplo, para explicar o darle baja a un tema, uno siempre se puede conseguir una minuta, de repente hay minutas hechas con el fin de que se filtren, de repente hay minutas más reservadas, pero siempre hay algo, pero es la base del periodismo, que finalmente uno depende si le contestan, uno depende si la persona quiere hablar, entonces eso se maneja con el tiempo en general. Más difícil es, por ejemplo, para la tele, que tienen que tener la imagen, por ejemplo, del ministro entrando a la reunión de Interior. Al contrario, yo lo puedo contar, si me intereso lo puedo contar, lo puedo relatar bien. Es un desafío mayor, por ejemplo, para las teles, que tienen que tener la declaración, tienen que tener la imagen. De repente, Philip, que tiene experiencia en eso. Sí,
tapar una nota, siempre es mucho más complejo cuando no se tiene el material. Es cierto que para tener una nota sería importante, sería interesante tener la opinión del ministro. Pero dos cosas. Uno, el hecho de que ocurra eso de que sale un ministro y se nos va a contestar 3 cosas y solo de la pauta que yo vengo a hablar, ya es un signo de que el tema que tú llevas lo incomoda. Entonces, cuando dice la prensa como incomoda, ya antes de preguntar es incómodo. Y el ministro lo sabe, por eso no quiere responder. ¿Ganas el ministro no respondiendo? Hay algunos asesores que piensan que sí. Yo creo que no. Las notas se arman igual. Sí. La tele y la radio dependen un poco más de tener la cuña, tener las cuñas. A eso es lo que iba con que el trabajo finalmente siempre sale adelante. Si uno, por ejemplo, está haciendo una nota de un cuestionamiento o de que parlamentarios oficialistas, que es lo que uno le llama el fuego amigo, está criticando a tal ministro, esa nota va a ir igual, con o sin si el ministro quiere hablar o no. Y el ministro pierde la oportunidad de explicar cuál es el punto de vista del gobierno. Pierde Y la ojo, oportunidad de encuadrar el debate, pierde la oportunidad de gravitar en la nota. Y muchas veces que el ministro quiere dar una versión, no muchas veces también es on the record. También cuando se quiere que el off, que también costó también que lo entendieran mucho en el gobierno anterior. De hecho, el presidente Boric decía, no, yo no hablo en off, como satanizaba completamente lo que era hablar en off. Esto, digamos, no es secreto porque él lo dijo muchas veces y lo dijo en entrevistas incluso, como yo nunca he sido como estas personas que buscan instalar algo en off. El off finalmente es una herramienta tanto para el periodista como para la autoridad, porque el off no significa que algo es impublicable, sino que es algo, digamos, citable, sin obviamente dar la fuente, pero es algo citable para dar a conocer, por ejemplo, la postura que tiene alguien o la explicación que tiene alguien respecto de un hecho. También está para, por ejemplo, cuando alguien en off, en riesgo, digamos, que quiere que no se revele su identidad, da un dato, pero eso ya es más periodismo de investigación. Pero no siempre también se contesta en on, sino que también muchas veces las confirmaciones las tenemos off the record. Obviamente dentro de los medios tenemos un estándar para eso, como si la fuente es un propio ministro, lo contamos, digamos, si es confirmar otras cosas en off, por ejemplo el dato de una reunión, idealmente que lo confirmen 2 o 3 personas que estuvieron ahí. Y solo un comentario respecto de eso adicional, que hay algunos medios o algunos formatos que no solo, que si bien dependen mucho, si parece que en la tele y la radio dependen mucho de las cuñas, pero hay una decisión expresa, me consta porque he estado en esas conversaciones. Algunos medios toman la decisión de que en sus notas aparezca poco gobierno. Hay distintas razones para eso. Los canales, los focus group en algún momento decían, la gente prende el noticiero y aparece por gente de gobierno, aparece el canal de gobierno. Se tomó la decisión de, mientras menos gobierno hay en la nota, mejor. Que salga gente a hablar, que salgan los parlamentarios, que salgan todo el mundo. Y el gobierno, en la medida que sea necesario, aporta que si la noticia es que el gobierno anunció que mañana es miércoles, tú lo digas en el link, después salga el ministro diciendo exactamente lo mismo, mañana el gobierno dice que mañana aporta ese gobierno. No, entonces te la voy a saltar, perfecto, no sale el gobierno en cámara, voy a armar la nota igual. No, si bien hay una dependencia, también hay una decisión de desapegarse de esa dependencia de parecer canal de gobierno. Sí, que tiene que ver mucho con lo que decía el profesor, que es una decisión editorial. De repente vale mucho más la pena contar lo que hay detrás de una decisión o cómo fue la historia de una decisión, más que tener el registro mismo. Lo que quieran preguntar nomás, yo creo que... Sí. Y ya como que se abrió la conversación, entonces varios puntos se pueden ir tocando. Una pregunta, pregunten nomás, no sean tímidos. Yo tengo una. ¿Cuál es la diferencia hay diferencia entre Boric y Kast? Kast lleva un mes, está bien. Sí. Pero en el reporteo, en la cobertura, porque hay hartas rutinas en la moneda. Recién te preguntaba, ¿fue Kast para atrás en el avión? Los Sí. presidentes usualmente iban. Cuando uno hacía viajes internacionales,
iban de su parte, de la parte VIP a la parte del pueblo de la prensa, y iban con el objetivo de dar datos en Monterrey. Sí. Eso sirve, le sirve a ambos, a nosotros nos sirve porque tenemos datos, a ellos les sirve porque causan la cobertura para una parte, cuentan más de ciertas cosas y menos de otras. Claro, entregan un caramelito de vez en cuando. Había ocasiones en que era ultra contraproducente. Me acuerdo los primeros viajes de Piñera 1, iba para atrás y contaba de todo, la prensa terminaba hablando cualquier cosa menos del viaje. Sí. Pero no sé, hay diferencia, terminaba mareado. Sí. Voy a ir un poco al origen, voy a responder tu pregunta también. Bueno, tú la debes saber porque también te tocó ver Moneda. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a lo que es el Grupo 10 de la FAT, o alguno que haya ido a la FIDAE en algún momento. Bueno, se está haciendo la FIDAE ahora, pero alguno que haya tenido la oportunidad de ir, que es como la parte de atrás del aeropuerto. Ya. El Grupo 10 de la FAT es donde por lo general el presidente toma el vuelo presidencial de los aviones que están disponibles de la FAT para poder viajar dentro de Chile o del extranjero. La primera diferencia que hemos tenido en esta semana es que el presidente Kast, en las 4 giras que lleva, en una de ellas optó por hacerlo en vuelo comercial. Lo que es muy malo para los medios de comunicación porque hay que tener recursos para destinar el pago de los vuelos comerciales, porque a diferencia de los vuelos FAT, en los vuelos FAT en general se abren cupos para la prensa, son alrededor de 15 cupos dependiendo del avión que use, hay un avión más grande, hay un avión más chico, y viaja acompañado con una delegación, una comitiva de prensa. Hasta ahora José Antonio Kast ha tenido 4 giras, va a conversar atrás con los periodistas en el avión. Sí ha sido distinto, ¿no?, con Boric. Bueno, a mí me tocó cubrir el primer año y medio de gobierno de Boric. Yo creo que, viéndolo ahora en perspectiva, tanto el gobierno de Kast como el gobierno de Boric tuvieron una partida muy intensa. Me imagino que algunos recuerdan algo del gobierno de Boric, las primeras cosas que pasaron, que su ministra del Interior intentó entrar a una zona de la Araucanía, no pudo entrar, fue repelida a balazos. También tuvo este tema del avión con los venezolanos, que no pudo aterrizar. Tuvo también que había entrado como asesor de vivienda, se me fue el nombre ahora, pero alguien que estaba cuestionado posteriormente por tener temas de abuso, la que la ministra de la Mujer se había puesto fuerte en vetar un poco que no ingresara esta persona. Entonces, si uno compara el inicio del gobierno de ambos, han sido como mediáticamente, en términos de escándalo, si se le quiere ver de alguna forma, o de temas de contingencia, han sido más o menos similares. Ambos han tenido tuvieron un aterrizaje bien turbulento. ¿Y por qué hablo de esto? Porque también hay cierta luna de miel con las autoridades respecto de la prensa. Al principio todos tienen la mejor disposición. Yo recuerdo un par de veces que el presidente Boric fue también a hablar atrás en el avión, más bien a saludar, qué sé yo, porque era poco dado también a la información en off. Pero eso, con el tiempo, de repente, de cómo esté el ánimo, de repente, de cómo esté la relación entre la comitiva de prensa y el gobernante, eso suele pasar, suele no pasar. Hasta ahora, con el presidente Kast ha pasado. ¿Te contó cosas o fue a saludar o influyó en la cobertura de la jornada? Una vez se dio una conversación un poco más amplia, donde pudimos preguntar algunas cosas, obviamente cosas que finalmente vieron la luz como tema. Pueden revisar ahí quizás ustedes la tercera, sin contarles más o menos qué es lo que contó. Pero sí, yo creo que fue una de las giras de las 4 que ha tenido que tuvo una conversación un poquito más larga, que permitió preguntarle de uno a uno. Finalmente, como yo no sé cuántos de acá quieren tener como una salida en medios, que quieren trabajar en medios y no quizás en agencias, en el mundo privado, pero parte de lo que te da esta pega es que uno está en situaciones que en la normalidad, o que incluso me imagino que a sus propias familias le parece raro, así como, oh, ¿estuviste con el presidente? Y es como, sí, porque es como mi trabajo normal, como el trabajo de cualquier otro. Pero parte de lo entretenido de esta pega, y porque uno finalmente se queda y le agarra el gusto, es por eso, porque te ponen situaciones que en la normalidad uno no estaría. Y que levantaste la mano. ¿Cómo le pasa
escrita, ahora igual es como el nuevo gobierno que igual no salió como dar tantas declaraciones como el Estado de la CNI, igual tratan como de evitar preguntas, se ha hablado como cuestionado de eso, no sé, como por ejemplo, igual como se mismo la prensa escrita para darle otra vuelta a si no solo darse por lo que dice como el ministro. Es que la vuelta se la da uno, y eso tiene que ver mucho los editores, la conversación editorial que se tiene en general en las mañanas. Nosotros, más o menos para contar un poco cómo funcionamos en La Tercera, tenemos una pauta general el día lunes en la mañana, pero todos los días 9, un poquito antes de las 9, hablamos con nuestros editores, en mi caso editoras, de lo que se viene en el día, de cómo le podemos dar vuelta, porque más que basarnos en el registro, lo que es la orientación de La Tercera, nos basamos más en ver lo que hay detrás de. Por ejemplo, si la vocera Mara Cedini está siendo cuestionada, buscar lo que hay detrás de esos cuestionamientos. Por ejemplo, de las críticas, lo que hablaba recién, ¿por qué hay críticas de fuego amigo? Si se supone que el oficialismo es quien debería ser leal al gobierno, ¿por qué se generan estas críticas? Eso ya es un tema en sí mismo. Es un tema en sí mismo de que tal luego, por ejemplo, no quiero hablar de que esté fraccionado el gobierno, pero ¿por qué tal luego están apareciendo estas críticas? Eso ya es algo en sí mismo, y uno así le va dando la vuelta, porque como bien lo decía tu compañero, como bien lo decías tú, no todos los días los ministros quieren hablar. De hecho, muchas veces la excepcionalidad de que los ministros quieran hablar. Entonces, eso uno se va dando vuelta en los focos nuevos que van saliendo. Por ejemplo, si alguien expone que hasta ahora no ha sido así, X ministro o X ministra debería renunciar, eso ya te cambia la pauta, ya es un tema en sí mismo. Eso. ¿Más preguntas? No sean tímidos. ¿Cambia mucho la pauta en el día? Es que para mí La Tercera tiene un ritmo igual intenso. Tiene que publicar a la 1 de la tarde, 1:30. Sí. En mis tiempos, yo cerraba el diario a las 7 de la tarde. Sí, y se publicaba y la gente lo leía al día siguiente. Ahora se raya a la 1 y después hay otro cierre, un PM más tarde a las 4. Y después están publicando el diario, si es que hay alguna pieza relevante para la edición digital impresa, a las 7, hay 3 cierres. Sí, eso es lo que ha tenido un poco, particularmente con la prensa escrita, con la digitalización de los medios escritos. Pues nosotros, nuestro foco ahora es totalmente lo digital, de lunes a viernes es nuestro foco. Y eso ha hecho de que antiguamente había un cierre único, a lo más después un cierre más tarde por si pasaba algo, que se encargaba, digamos, la persona del turno nocturno. Eso ya ni existe, ya los nocheros que se le llamaban antiguamente. Pero ya, como bien explicaba el profesor, nosotros en particular en La Tercera tenemos, más allá de que esté todo el día funcionando lo que es el breaking, la gente como de la mesa de noticias que está atenta a las distintas declaraciones, si alguien da una entrevista en un canal, está atento a registrar eso, particularmente el equipo de política, el equipo de crónica, bueno, las distintas secciones, el equipo de mundo, tenemos un cierre que es a la 1:30, que es La Tercera PM. Está todo como empaquetado como en productos que se entregan. La Tercera PM, se publica que el foco de La Tercera PM es mucho más trastienda, mucho más similar también a lo que hace la segunda, entrega contexto, datos que no se sabían, y si algo no entró, porque hay prioridades, también nosotros tenemos en la grilla, digamos, de publicación, que son la cantidad de notas que se pueden ver en el home, creo que hay espacio para 10 notas, y eso también incluye columnistas diarios que escriben para ese bloque, qué sé yo, termina siendo 8 que nos repartimos entre política, nacional, judicial, mundo, deporte y espectáculo. Nos tenemos que, obviamente en general política y judicial es lo que se lleva más espacio en el home. Después a las 4 de la tarde, si algo no quedó, pero es un tema bueno que tiene que salir, sale a las 4, que es como se refresca, digamos, el home a esa hora y se instalan algunos temas ahí que no alcanzaron a salir en la primera edición PM. Y en la noche, como bien decía Philip, está la edición del papel digital, que es la edición que tenemos nosotros, que es como el consolidado, que es como un diario normal, digamos. Varias veces hay que actualizar notas que se publicaron para La Tercera PM si se desarrolló algo en el día.
también hay notas nuevas, en general, por ejemplo, discusiones de proyecto de ley, que en general son en la tarde, eso va preferentemente en ese horario. Pero es todo parte como de las cosas que ha traído la digitalización, es que hay más cierres, pero que también hay más flexibilidad en el caso de nosotros para, por ejemplo, incluir una noticia que pasó muy tarde, ese tipo de cosas. Otra pregunta, yo tengo varias, pero la idea es que... Sí. Yo quería como hacerle una pregunta a ustedes igual, como quiénes están, me imagino que les toca ya luego como decantarse como para hacer la práctica, decidirse por algún lugar. ¿Cuántos quieren como, no sé si la universidad les exige que tiene que ser en medios, pero cuántos quieren como ir a medios, como se proyectan trabajando en algún medio, prensa escrita, ya. ¿Alguna radio en particular que te guste escuchar? Ah, ya, porque ustedes tienen dos prácticas, ya. Vi una mano levantada más atrás, ¿o no? No, era una pregunta. No, es que había comentado si teníamos que hacer práctica en medio, tenemos que hacer una ayuda. Ya, perfecto. Comunicaciones en una medio, entonces estamos como todos obligados a hacer una medio por el Ya, perfecto. Entonces, ¿a ti te tocaría hacer práctica ahora en otra cosa que no sea medios? Ya, pero cosas conversables con la unidad académica, me imagino. Ya. ¿Alguno más que esté interesado? ¿Sí? Ya. ¿Perdón? Ya. Pero más allá de eso, alguno que tenga interés en trabajar en medios, yo sé que no es tan atractivo en este minuto, que uno puede ganar más en el mundo privado, en el mundo de las asesorías, qué sé yo, pero si alguno está interesado en la prensa. ¿Y qué te gustaría más, como prensa escrita, tele? Radio y escrita. Ya. Siempre que venía por algo distinto, disfruto la radio igual, pero Ya. Tienen tiempo para pensarlo todavía. me gustaría ¿Eh? siempre siento que se puede formular mejor una estructura. ¿Qué, perdón? Me gusta más lo escrito porque se puede Ah, formular ya. una estructura, Perfecto. como en el orden de lo hecho. ¿Preguntan los que están interesados en los medios escritos? ¿Puedes ver antes la tercera? ¿Qué cosa? Si quieres, puedes ver antes. Sí, nosotros acabamos de finalizar un proceso en el verano donde tuvimos practicantes, en general, todos muy buenos, dejan una buena impresión. ¿Se quedó alguno? Es que las apreturas económicas. Respecto a las pautas, Ujú. ¿es como el que llega primero con el tema o los dividen como por secciones, como por ejemplo ya a ti te toca mundo o a ti te toca política? Porque por lo menos Sí. acá los ejercicios son así. Sí. Pero en el mundo laboral, ¿cómo es? En el mundo laboral uno entra, en general, uno va formando su perfil. Por ejemplo, si a ti te interesa mundo, me imagino que va a postular a una práctica a los cupos de mundo, como cuando te hacen elegir dónde te interesaría hacer la práctica dentro de un medio, uno elige cierta preferencia, también puede ir cambiando en el camino. Yo considero, esto es mi opinión personal, que es bien determinante donde uno hace la práctica y cómo se empieza a proyectar, si quiere ver política, si quiere ver judicial, uno se va haciendo carrera. Pero particularmente dentro de la sección política estamos divididos por sectores. Tengo compañeros que ven izquierda, que ven a la oposición actualmente. Yo en particular entré a ver derecha. Yo antes había visto en general izquierda, lo que la actual oposición. Me acuerdo que en un momento veía partidos específicos, cosa que ya no es tan así porque no hay tantos periodistas en las redacciones, pero claro, como uno está dividido por sectores políticos en las secciones de política. A mí me tocó cubrir completa la campaña de Belín Matei, no me tocó ver la campaña tanto de José Antonio Kast. Obviamente también tenía un ojo puesto allá, una pata puesta allá, pero no sé si se acuerdan todos en algún momento que hace un año o un poco más, la ganadora que estaba mejor aspectada, la competidora que estaba mejor aspectada era Evelyn Matei. Entonces todos los dardos apuntaban hacia allá, aquí iba a ser la próxima presidenta, entonces estuve viendo esa campaña en general. ¿Cómo es el proceso? Porque me imagino que tú preguntabas
¿de dónde sacáis la falta? ¿De dónde lo primero? Pero, por ejemplo, alguien que entra a hacer la práctica a un medio, a una radio, a lo mismo, un diario, a la tele, y lo ponen a reportear el gobierno de casa. Y tiene la suerte de quedarse en el medio o irse para otro medio, también a trabajar en algo similar, y lo ponen a reportear el Frente Amplio. ¿Cómo es ese cambio? ¿Es demasiado brusco? ¿Cuánto cuesta acostumbrarse a ese frente nuevo, a hacerse fuente, conocer a la gente? Yo creo que estando en secciones que publican día a día, siendo reportero de día a día, ya sea para tele, para radio, para prensa escrita, es lo que menos cuesta, porque uno empieza a tener una relación diaria con las personas que tiene que hablar, con los parlamentarios con los que tiene que hablar, con su sector en general. Entonces, por ejemplo, mi caso en particular a mí no me costó tanto, y además cuando uno tiene el respaldo de un medio que las fuentes quieren hablar con ese medio o quieren ser fuentes, no es tan complejo. Se me había quedado como más o menos cuando estaba hablando de La Moneda, como de otras cosas menos visibles que tienen que tener en cuenta en la cobertura si les gustaría en algún momento llegar a ser reporteros de Moneda, que uno tiene la impresión de que está presidencia, está el gabinete de ministros, pero hay cosas circundantes en La Moneda que son igual de gravitantes y que me imagino que de lo que han visto, de lo que han leído, son cosas que también han hecho noticia en la semana, que es la SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones, que también está físicamente en La Moneda, que depende del Ministerio de la Vocería de Gobierno, y lo que le llaman el segundo piso, que en realidad son los asesores del presidente. Este concepto de segundo piso entró con el gobierno de Lagos. Antes estaban como los asesores presidenciales, qué sé yo, pero no tenían una denominación hasta que se instalan con este concepto de, si mal no recuerdo, de Otone, del segundo piso, que son todas las personas que están alrededor del presidente y que finalmente se les apunta cuando se toma una mala decisión, bueno, más malas decisiones, ahí se les apunta más, y también los aciertos que tiene el presidente. Y esto yo creo que más allá de la que se empezó a conocer, que el presidente tenía asesores, qué pensaban los asesores, que siempre son de interés público quiénes son los asesores, aunque algunos pretendan que no, pretendan andar más escondidos, tomó especialmente relevancia en el debate público en el periodo del estallido social, para Piñera II. Particularmente porque ahí los asesores se volvieron carne de escrutinio público. No sé si a alguno les suena el nombre de Cristian Larroulet, que era el jefe de asesores de Sebastián Piñera, tanto para la gente, porque era un momento muy convulsionado, como todos recordarán, pero también dentro de lo que era en ese momento el oficialismo. Se le empezó a tratar, digamos, como un poco como un ministro más, se pedía la renuncia de él, de repente habían rayado en las calles contra Larroulet, que uno pensaría, claro, Larroulet era una persona conocida desde Piñera 1, para los que, yo no cubrí Piñera 1, pero más o menos para los que estábamos en el entorno como de la élite, digamos, cultural, del periodismo, la política, una persona conocida. Pero claro, saltan al escarnio público desde el agua en adelante, teniendo quizás su mayor pic en el estallido social. Entonces me imagino que los que consumen más prensa habrán conocido también, bueno, fue mucho menos visible, pero sí quien fue particularmente visible en el gobierno de Boric fue Matías Mesa López Andía, que era su jefe de gabinete de la presidencia, particularmente notorio en el tema indultos, porque es alguien que tuvo que asumir una responsabilidad cuando pasa este error, como esta desprolijidad de que se indulta a personas que inicialmente no estaban en la lista y que no habían sido aprobadas por el presidente Boric. Y más recientemente aún, cuando tú mencionabas lo del Estado en quiebra, sale Cristian Valenzuela, que me imagino que algunos han visto, fotos de José Antonio Kast, un asesor de lentes que anda siempre con él, asume este error, que su cargo nominal, digamos, en el segundo piso, es jefe de comunicaciones y contenidos de la presidencia, asume públicamente y se vuelve como también carne de escrutinio por tomar una decisión u otra. Entonces, eso es parte también de algo que no era tan típico antes de los asesores en general, todo, y hasta el día de hoy tratan de pasar un poco más piola, como se dice, pero eso es difícil en un mundo tan mediatizado y donde se han vuelto relevantes para la conversación pública. ¿Cómo salen
¿cómo saben al baile los asesores? Aquí voy con la pregunta. Los ministros hablan, dicen cosas acertadas o se equivocan, solo lee su declaración y sale más gente criticando la declaración del ministro, están expuestos, le hablan a la Cámara. Los asesores por lo general no hablan. Sí. Entonces, ¿cómo es que, de dónde saca un periodista de La Moneda estas informaciones de que aquí el que influyó en este tema fue en el segundo piso? ¿Cómo se da eso si nadie lo dice en público? Sí. ¿De dónde sale todo eso? O sea, para eso siempre es muy importante el manejo de fuentes, y eso no hay una fórmula que yo les diga como no, como haciendo esto, como de un día para otro van a tener todas las fuentes a disposición, sino que es un trabajo que se construye, uno parte, digamos, en el periodismo, o sea, al que le interese medio o qué sé yo, y el trabajo finalmente, la constancia, hablar todos los días con una persona, uno se va haciendo ciertas fuentes, uno va teniendo cierta confianza, y con confianza no me refiero a que nos hagamos amigos como de los políticos o de los asesores, sino que se va generando una confianza dentro de los términos profesionales, de que la persona considera de que tú eres una persona que hace bien el trabajo, y que uno de vuelta considera que es una persona que es digna de ser consultada o que tiene el estándar, digamos, para ser consultado por alguna decisión o por algún tema que uno está haciendo. Eso es algo que se va trabajando, se habla mucho de repente como, ya, pero una autoridad, pero ¿quién le dijo eso? Eso no es así. Y uno sabe que de repente las cosas son así porque te las dijo una muy buena fuente, alguien muy cercano a un ministro, alguien que maneja mucha información, lo que es una alta fuente. Entonces eso se va construyendo con el tiempo, me imagino que tú bien lo sabes también. Sí, pero se refleja en cómo se escribe también, porque la tercera usa mucho fuente en off, el Mercurio no titula, o prácticamente no titula nada. Claro, titula más limpio. Claro, más informativo, más limpio. Al final los estilos editoriales o las normas editoriales, los estándares editoriales se reflejan en el reporteo también. Sí. ¿Cómo se reportea? Que todas esas son decisiones editoriales de lo que le hablaba en un comienzo, por dónde nos vamos a ir más, si vamos a tratar de contar como lo que hay detrás, la trastienda, o si hacemos algo más de registro. La decisión editorial de nosotros, sin que nos deje de importar lo que pasa en el día a día, digamos, es contar un poco más la trastienda de las cosas, y eso tiene que ver con una decisión editorial y en una decisión de también qué armas se ocupan, qué armas se utilizan para narrar. Me imagino que ustedes han tenido muchos ramos de esto, pero utilizar de repente las armas del relato más literario para contar ciertas cosas sin caer en lo cursi, digamos, pero de repente, no sé, una fuente pregunta, ya, pero ¿para qué quieres saber eso? Como, ¿por qué quieres saber quiénes estábamos en la reunión? ¿Para qué quieres saber qué comimos en la reunión? Que de repente es muy típico encontrar en algunas notas ese tipo de detalles, porque son finalmente detalles que pueden no ser tan trascendentales, pero hacen mucho más veraz, mucho más verídico un texto, de que la información más central a la que uno accedió está validado un poco por esos detalles, porque uno tiene mucho más conocimiento de las cosas que pasaron dentro de una cita que quizás fue privada, que quizás no fue dentro de La Moneda, que quizás fue particularmente en la casa de un ministro. Esos detalles, como en la forma de contar o en la forma de narrar, no son como lo central de un texto, sino que lo central es como el dato duro, qué sé yo, pero son lo que te hacen verídico, como estos tipos saben de lo que están hablando porque tienen tal nivel de detalle que pudieron acceder a esto, esto y esto. Entonces eso es parte del estilo de narrativa que se utilizaba en el periodismo. Que algunos me imagino lo han visto más en el periodismo de historias, qué sé yo, también aplica, siempre cualquier buena historia se puede contar con las armas de la narrativa. Yo quería saber así como cuáles son las previsiones que tienen como dentro del medio de lo que va a ser como de las previsiones, como la proyección de... Sí, como de lo que vaya a pasar con el futuro, de lo que vaya, por ejemplo, de estos temas, por ejemplo, ha aumentado la desaparición de casas, imagino que igual hay se empiezan más a especular de estas cosas, y donde todas comienzan a distribuir fotos para hacer las noticias, cómo se hace como dentro del medio. Sí. De lo
Mira, como una decisión editorial, nosotros no estamos tan al pendiente de la encuesta, o si no, sería todos los lunes lo mismo, digamos, como tal ministro bajó, tal ministro subió, como no nos basamos tanto en la encuesta. Por lo demás, la Tercera hace un año y tanto atrás tiene una casa encuestadora propia, que es de encuestas mucho más cualitativas que cuantitativas, que es de cifra, que de repente los días sábados se publican estudios relacionados a eso. Pero uno tiene que, al menos que es lo que me acomoda a mí, que es la decisión editorial del diario, uno no tiene que ser tan presa de las encuestas. Pero yendo más allá como a cómo se proyecta el gobierno, nosotros tuvimos un periodo muy convulso en el 2019, donde incluso se habló de remover al presidente, algo impensado. Si uno ve, digamos, el vecindario de Sudamérica, eso puede ser muy normal en países como Perú o en otros países, pero en Chile eso no pasaba. Entonces sorteamos ese momento, vino un gobierno de Boric, que el gobierno de Boric también lo que trató de instalar es que normalizó este país, que no hubo protestas, no hubo enojo social durante el periodo de los 4 años, y ahora estamos entrando en otro periodo, un gobierno de un signo totalmente distinto, que tiene su agenda, que ganó por amplia mayoría en las urnas, la mayoría más aplastante que hemos visto del año 2000 en adelante, y más de lo que uno podría especular, es un gobierno que tiene las mayorías en el Congreso circunstanciales, de repente por algún voto o 2 votos, pero ahí eso es trabajo de las PRES, pero que en general tiene mayoría en el Congreso para llevar a cabo los cambios. Y que si uno lo piensa, ese 42 o 43% de aprobación que tiene José Antonio Kast no es tan terrible. Claro, fue una caída en picada mucho más rápido de lo que uno le llama la luna de miel de los gobiernos, que se extiende por mucho más, que se hace durar un poquito más con algunas medidas, pero una definición de este gobierno fue tomar decisiones difíciles, asumiendo el costo. Por eso no se estabilizó el precio de la benzina, por eso han tenido un discurso duro respecto a la holgura o no holgura de las arcas fiscales. Es un gobierno que ha asumido el costo de ser impopular, pero ese 40 y tantos %, creo que la semana pasada fue que se pegó la caída grande, y esta semana lo que uno ve es que eso se mantuvo. Entonces, si uno quisiera hacer un símil con lo que fue el gobierno de Boric, probablemente, bueno, faltan muchas cosas por pasar, pueden venir otras medidas impopulares, se está hablando mucho hoy día en particular por lo que ha sido el cobro del crédito con aval del Estado, pueden venir más medidas impopulares, pero si uno quisiera hacer un símil, ese 30% duro que tenía Boric puede ser muy asimilable a este 40 y tantos % por el que puede rondar José Antonio Kast. Y yo veo difícil volver a un proceso movilizatorio como lo fue el del 2019. Como que yo creo que no está entre la ciudadanía, no está por todo lo que vino después, son momentos de desgaste político y ciudadano que no creo que se repitan en el corto plazo. ¿Cree que se podría quedarse en el 40 o en el 20 y tantos que lo apoyó en primera vuelta? No, yo creo que podría bajar un poco más, claro, porque en la primera vuelta se muestra cuál es tu base dura, y después lo que dicen todos los gobernantes, que lo reconocen todos los gobernantes, es que todos ganan con votos un poco prestados. Los votos de Evelyn Matei, los votos de Johannes Kaiser, parte de los votos de Franco Parisi, esto en el caso de José Antonio Kast, pero queda mucho trecho, entonces... Una columna en la Tercera hoy día hablaba del electorado popular, al final, que es un electorado pragmático que hace ganar a un lado o a otro cada elección. Claro, que y te empieza a encontrar las cosas malas. ¿Qué es lo que viene pasando de varias elecciones? Que la gente vota por cierta persona, pero a los pocos meses les molesta alguna política que llevó a cabo el gobierno, y eso es muy móvil, ese apoyo se dispersa rápidamente, pero no le ha pasado solamente a este gobierno, le ha pasado también al gobierno de Gabriel Boric. Les pasa un poco a todos de un tiempo a esta parte. Sí, una otra pregunta, que nosotros aprovechamos dos cosas. Una, para pedirle más silencio a los jóvenes de la última fila, que se escucha mucho el murmullo, para que hagamos más silencio. Y nosotros acabamos de terminar como curso, en el fondo, una primera entrega de una minuta que se hace
un modelo que básicamente, para tratar de decirlo simple, explicártelo de alguna forma que se pueda entender sin ver los detalles del modelo, lo que buscamos hacer es agarrar una noticia y tratar de proyectarla sobre la base de entender en qué contexto está esa noticia. ¿Es eso muy distinto? ¿Es parte del proceso? ¿Es lo que hacen todos los días cuando buscan pauta? ¿Es parte del proceso? ¿Es algo que está alejado, por el contrario, que es algo que no sirve mucho para efectos de armar pauta? ¿Cómo ves tú que encaja eso en la pega diaria de sacar temas para escribir? Sí, o sea, el trabajo más o menos cuando uno se enfrenta a una reunión de pauta es más o menos así, como que uno, por ejemplo, ve una cuña y trata de analizar un poco lo que hay detrás de esa cuña. Uno no se queda solamente con la cuña y uno de repente comienza a reportear en base a una hipótesis, y esa hipótesis de repente se te puede caer en el camino porque alguien te dice, como no, efectivamente el análisis no fue ese el que se hizo cuando se tomó esta decisión, sino que fue al contrario, pero es lo que se hace, sobre todo yo encuentro que particularmente que nos tocó en un periodo trabajar un poco en pandemia, estaban todos en la casa. Yo encuentro que las redacciones funcionan mucho mejor cuando nos miramos toda la cara y compartimos las ideas. Es un poco eso lo que se hace, por lo que explicabas como del trabajo que tuvieron que hacer, es un poco eso lo que se hace, es como poner en discusión distintas perspectivas, distintos temas, qué pensáis tú, qué piensa el otro, por dónde crees que va esto. ¿Quién crees que podría hablar del tema? ¿Quién crees que apoya esto? ¿O quién podría estar en contra de una decisión que se tomó? Entonces, como lluvia de ideas, un poco así es como se construye un poco una pauta, cómo se construye un tema. Y si pudiera dar un consejo a un periodista que está saliendo de la U y quiere entrar en esa pega, en esa dinámica, para que ese proceso, para que uno funcione en ese proceso, ¿qué sería como una, dos o tres, dije tú, cosas irrenunciables, irrecusables que uno debiese tener? Yo lo resumo en una palabra, como más bien un chilenismo, que es ser Vivaldi, que es lo que le decimos a los practicantes que recién entran, que es como ser vivito, como no quedarse, primero como salir a la calle, como en particular, entiendo que en este curso ven Poder Ejecutivo. En el centro cívico está todo, está la Moneda, están los ministerios circundantes, hay un par de ministerios que no están en ese cuadrante, pero tener relación con las fuentes, ir presencialmente. Un periodista de escritorio, digamos, siempre un periodista de terreno va a tener mucho más valor agregado que un periodista de escritorio. Hay obviamente secciones que se dedican a eso y está bien, pero para el caso de un periodista de una sección tan gravitante como política, tiene que estar, tiene que estar en terreno, construir una buena relación con las fuentes, cuando me refiero a buena relación, no desde estar congraciándose con la fuente o publicar solamente cosas favorables hacia esa fuente, sino que finalmente hacer que te respeten, y eso en base a tu propio trabajo, a que te vas validando en el camino con las cosas que publicas, que son buenos textos, que son textos con información verídica, veraz, precisa, y que ante la duda siempre pregunten a sus editores, a gente de mayor edad, que lleva más tiempo, que lleva más carrete en esto, porque si hay algo que no es negociable, pese a que ha cambiado mucho, que tenemos entrega mucho más seguida, lo que no es negociable es ser preciso con los hechos, tener precisión, porque que te desmientan es un golpe siempre en la línea de flotación en lo profesional. De repente igual hay desmentidos que uno sabe que no son así, que te pueden desmentir uno a sabiendas de que lo que publicó es cierto y que tiene fundamentos para publicarlo, y de repente también se puede hacer esa contrapublicación como estos eran los antecedentes que nos llevaron a publicar esto. Pero parte del juego también, que sí, el gobierno o la autoridad, lo que sea que se está reporteando, a veces está como obligado a desmentir información aunque esté correcta. Sí. Pasa seguido, pasa más de lo que creen. De repente en redes sociales se agarran un poco eso como no, pero si el ministro o la ministra desmintió esto, y de repente
es un desmentido por desmentir, digamos. Claro. Pero claro, uno siempre tiene... Pero, ¿por qué digo que la precisión no se negocia? Porque es una de las formas que uno tiene de defender su trabajo. Es interesante eso que mencionabas de la relación con la fuente, porque ¿qué significa tener una buena relación con la fuente? ¿Está prohibido ser amigo de una fuente o más allá de eso? Tú decías que se construye una buena relación, o la base para construir una buena relación es el trabajo bien hecho. Sí. Que el trabajo bien hecho es sinónimo de joderse a la fuente. Muchas veces. Entonces, ¿cómo se equilibra construir una buena relación con la fuente sobre la base de joderse a esa misma fuente? Eso es bien inexplicable, pero existe. Hay un texto que lo explica, que después te lo puedo mandar, teóricos del periodismo, de las comunicaciones sociales, que dicen que al final siempre un periodista es alguien que te va a clavar una daga. Entonces es un poco... Claro, uno le pueden caer mejor o peor ciertos políticos, ciertas fuentes, ciertos asesores. Yo, de mi manera de verlo, la amistad, digamos, es otro plano, digamos, lo profesional es otro. Entonces, desde ahí uno conforma una relación, digamos, de respeto mutuo y basada en lo que explicaba, como finalmente a uno lo respetan, no porque tú hagas notas más favorables a cierta persona o menos favorables hacia otra persona, de repente porque no les queda otra más que reconocer como, oye, esta nota era precisa, tenía toda la información, como más allá de que si uno le cae bien o mal una fuente o viceversa, si tenía toda la información y era correcta, hay un respeto profesional particularmente hacia el periodista. Y bueno, mientras más respeto profesional tiene uno, más gente quiere hablar contigo, porque sienten relativa confianza de que este periodista es bueno, este periodista tiene acceso a ciertas cosas. Entonces hay algunos que se ven más tentados por filtrar cuando eso ocurre. Claro, cuando uno está del otro lado, del lado trabajando con la autoridad, uno va a buscar, para entregarle un tema, para que salga en el diario, va a buscar al periodista que mejor lo hace. Sí. Y usualmente ese mejor lo hace consiste en pegarle a la autoridad con la que uno está trabajando, pero claro, ese periodista tiene credibilidad. Entonces, a mí me sirve filtrarle la información del último plan del ministerio que estoy trabajando para que la publique él, porque tiene credibilidad. Es decir, y aunque suene frío, son todas relaciones de interés, digamos. Tanto el que filtra como el periodista que anda detrás de una noticia, son todas relaciones de interés, y con interés no me refiero como algo malo, como satanizar el concepto, sino que alguien interesado en obtener información y alguien interesado en entregar o encuadrar cierta información. No es un pecado, digamos, dentro de las lógicas del periodismo. No necesito ser buena persona para ser un periodista, ser un jefe. Es más, yo creo que los mejores periodistas son más malas personas, ven más la maldad en ciertas cosas, tienen mayor perspectiva, qué sé yo. Eso. Oye, no sé si hay alguna otra duda o algún otro tema que quieran plantear, que ya estamos cerrando. No. Sí. O sea, como vaya de tu trabajo, que como nosotros igual todavía no salimos del mundo de la red. Quería preguntarte cómo manejas la presión y cómo, no sé si puede sonar como un poco idealista quizás, pero ¿qué consejo le darías como a tu yo que recién salió de la carrera de lo que se venía al futuro? Primero, si uno está convencido de entrar a medios, te tiene que gustar mucho. Yo en particular pienso que no hay un trabajo más divertido que el que yo hago y que eso compensa muchos de los disgustos, muchos del tiempo tan extenso que uno trabaja. Pienso que en cualquier otro trabajo me aburriría harto. Yo en algún tiempo probé estar dedicada solo a reportajes, que eso es publicación de la semana, y para mí no hay mejor cosa que ser reportero de día a día. Es muy desgastante, sí, costo familiar, de que uno ve menos a la familia, eso pasa, particularmente ahora viendo La Moneda, uno viaja más, tiene que acompañar a las giras al presidente, eso también es un desgaste físico, mental,
Pero así como un consejo es que si esto a uno le gusta, tiene que perseverar. Y ese perseverar parte desde partir de abajo. Me imagino que algo de industria de los medios conocen. Los medios antes eran mucho más diversos de lo que hay ahora. Ahora uno cuenta pocos medios escritos. Antes había mucho más campo laboral para eso, pero si uno quiere estar, tiene que perseverar. Y eso implica, por ejemplo, partir ganando un sueldo no tan alto, pero ir construyendo, digámoslo, hacia dónde uno quiere llegar. Es una industria que no es la industria de los años 90, de los años 2000, que tenía mucha más holgura económica. Pero eso, ¿y algún consejo que me daría a mí misma? No sé. La verdad es que como yo desde el inicio como supe más o menos un poco como lo que era esto, obviamente ahora es distinto, porque si bien a mí me tocó también cubrir una parte del gobierno de Boric, en ese momento no era yo la titular de Moneda, sino que siempre hay un titular y como un segundo acreditado que en general está cuando el otro acreditado no está, y que el segundo acreditado más bien cubre a los partidos, pero claro, llevamos menos de un mes de este gobierno, es un desgaste mayor, principalmente porque hay que estar idealmente temprano en la Moneda. Este en particular es un presidente que hace actividades bien temprano, entonces hay que estar desde bien temprano, a veces la jornada se extiende hasta bien tarde, pero... No se va de la moneda. Sí, no se va de la moneda, pero... Por ejemplo, uno vaya a hacer esto con la carrera y imaginemos tramo medio, justo así, trabajando en la moneda, no es como que uno vaya a estar solo ahí trabajando. No, están... Como un equipo. Lo que cambia, y que ha sido como en lo personal como el mayor cambio para mí, es que si hace un par de meses atrás mi equipo era, o con los que compartía más bien, que siguen siendo mi equipo, era mi sección en el diario, mis compañeros que veían Izquierda, mis compañeros que veían Congreso, ahora la cotidianidad es que uno comparte con los compañeros de los otros medios. Y pasáis mucho más tiempo con ellos que con tu familia, que con los compañeros de tu sección propiamente tal. Se generan amistades, se generan vínculos, principalmente porque se comparte harto, sobre todo en lo que es los viajes. Muchas veces para hacer rendir el viático hay que compartir piezas, entonces se generan vínculos con el resto también. Y eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, estamos ya llegando a la hora. Nada, pues agradecerle mucho a la Rocío por contarnos cómo es su pega, cómo se hace, cómo no se hace. Porque se pasa bien, pero se pasa mal también. Sí. Tengo que aprender a manejarlo nomás. Gran experiencia estar en la Sí. moneda, no sé, un día, una tarde de julio a las 8 de la noche, cuando nos cae Uno, piso mojado, cagado frío, se aprende harto. quizá uno después con el tiempo lo recuerda con más cariño, claro. Pero en el momento, pero igual mi consejo es que no hay que abrumarse, siempre tranquilo, pero siempre atento también. Eso. Muchas gracias, Rocío. Eso. Y nada, eso. Gracias.